Hay historias que llegan sin previo aviso, que rompen nuestra rutina y nos obligan a mirar lo que realmente importa. La que estás a punto de escuchar es una de ellas. Una que nos recuerda que las mayores transformaciones pueden comenzar en el silencio de una sala de estar. Si crees que un solo momento puede redefinir una vida entera, suscríbete al canal y prepárate, porque el viaje de Hernán Salvatierra comienza en la cima de un mundo que creía haber conquistado, en el corazón palpitante e indiferente de Buenos Aires, una ciudad que nunca dormía, al igual que su ambición. Para Hernán, la vida era una sucesión de metas y logros, una partida de ajedrez corporativa donde él era el rey. El sonido que dominaba sus días no era la risa de su hijo, sino la incesante vibración de su smartphone sobre el escritorio de caoba pulida. Cada notificación representaba un nuevo trato, una nueva victoria, un nuevo peldaño en la infinita escalera del prestigio. Se alimentaba de la adrenalina de las negociaciones, del poder que desprendía su apellido, y medía su valor por el precio de sus acciones en la bolsa, sin saber que el bien más preciado de su vida se estaba devaluando por la negligencia. En contraste, la puerta de su lujoso apartamento en Palermo se abría a un silencio casi sagrado, una paz fría y artificial. Era un espacio impecablemente diseñado, con obras de arte que valían más que casas, pero donde el eco de los pasos parecía ser el único sonido vivo. El mármol helado y las paredes blancas reflejaban la ausencia de calidez, de vida, de desorden infantil. Ese lugar era una sala de exposiciones, una extensión de su estatus, pero nunca se había convertido realmente en un hogar. Era la encarnación de la distancia que él mismo había construido a su alrededor. Dentro, en este palacio de silencio, vivía Mateo. El niño de 8 años se movía por aquel espacio como un ser de otro mundo, un mundo que solo él entendía. Su comunicación no se basaba en palabras, sino en el meticuloso orden con el que alineaba sus coches de juguete, siempre por color. Sus sentimientos se expresaban en las líneas de sus dibujos, figuras que parecían flotar sobre hojas en blanco, o en la forma en que sus deditos trazaban las texturas del sofá. Mateo no estaba ausente, estaba presente en una frecuencia que nadie en aquella casa intentaba sintonizar. La madre del niño, Elena, flotaba por la casa como un fantasma elegante, agotada por la lucha diaria de conectar con un hijo que parecía estar tras un cristal invisible. El peso de su soledad la abrumaba hasta el punto de que la resignación se apoderó de sus acciones. Fue ella quien decidió contratar más ayuda, alguien que cuidara de Mateo, una forma de delegar la tarea que ella misma ya no se sentía capaz de cumplir. Amaba a su hijo, pero el amor a veces se cansa de no encontrar el camino de regreso. Y fue en este contexto donde llegó Camila Duarte, una joven de un barrio humilde, con una mochila destartalada y una mirada que parecía trascender las apariencias. No la intimidaban ni el lujo ni el silencio. Había en ella una calma que contrastaba con todo lo demás, una paciencia que parecía esculpida por el tiempo y la experiencia. Camila llevaba en la memoria la imagen de un hermano menor, sus gestos y su mundo privado, por lo que el silencio de Mateo no le resultaba extraño. Para ella, era simplemente otro idioma. Ese día debería haber sido como cualquier otro. Hernán estaba en Sao Paulo para una reunión que decidiría el futuro de una de sus empresas. Sin embargo, se desató una tormenta. El aeropuerto cerró y todos los vuelos fueron cancelados. Frustrado y enojado por la interrupción de su meticulosamente planificada agenda, logró conseguir un asiento en el primer vuelo que despegó a la mañana siguiente y llegó a Buenos Aires mucho antes de lo previsto. Su mente seguía bullendo con hojas de cálculo y estrategias mientras el taxi serpenteaba por las calles de la ciudad, ansioso por llegar a la oficina y recuperar el tiempo perdido. Al girar la llave en la cerradura, el sonido metálico fue el mismo de siempre, preciso y frío. Esperaba el silencio habitual, la casa vacía y ordenada, pero algo era diferente. Un murmullo bajo, casi imperceptible, provenía de la sala. No era la televisión ni el sonido de la señora de la limpieza. Era un sonido suave, un hilo de voz femenina y algo más, un sonido que no pudo identificar,
pero que rompió la monotonía estéril que le era tan familiar. Por un momento, el empresario se detuvo en el recibidor, con el maletín de cuero aún en la mano y el ceño fruncido por la curiosidad. Caminó por el pasillo de mármol. Sus costosos zapatos no hacían ruido sobre la alfombra persa. Su irritación por la interrupción del viaje dio paso a una extraña aprensión. Normalmente, a esa hora, Mateo estaría encerrado en su habitación, inmerso en su mundo de dibujos y bloques. Lo que sucedía fuera de su rutina era, para Hernán, una anomalía. La voz de Camila se volvió un poco más clara. No eran palabras de una conversación, sino sonidos de aliento, dulces y repetitivos, como una canción de cuna. De pie en la puerta de la sala, invisible para quienes estaban dentro, Hernán observaba la escena. No era dramática ni grandiosa. Era sencilla, natural y, por lo tanto, abrumadora. En el centro de la costosa alfombra, que había comprado más por su estatus que por su comodidad, estaba Camila, arrodillada a la altura de su hijo. Y Mateo estaba a su lado, no en su mundo privado, sino allí, presente. Ante ellos, una pequeña torre de bloques de colores, un equilibrio que parecía contener el universo entero en ese momento. El cerebro de Hernán, acostumbrado a analizar historias clínicas y diseccionar contratos, intentó procesar la escena con lógica. Observó la economía de gestos de Camila. No invadió el espacio de Mateo, no lo tocó bruscamente como tantos terapeutas. Su presencia fue una ofrenda, no una imposición. Creó un perímetro de seguridad y confianza, y fue Mateo quien decidió intervenir. Hernán se dio cuenta de que nunca había considerado darle a su hijo el poder de esa decisión. Para él, las interacciones siempre habían sido una meta a alcanzar, una punzada incómoda, que tardó en identificar como envidia, lo invadió. Envidia de esa joven sencilla, que con solo su presencia y unos cuantos bloques de madera, logró lo que él, con todo su dinero y recursos, nunca había logrado. Una chispa de conexión genuina. Todos sus intentos de acercarse a Mateo habían sido torpes, ruidosos y llenos de expectativas. Quería que su hijo lo mirara, que lo reconociera, pero nunca se detuvo a considerar qué necesitaba de él. Y allí estaba la respuesta, silenciosa y abrumadora. Camila narró el juego en voz baja y firme, casi un susurro. Ahora el amarillo, arriba. Sí, con cuidado, como una pluma. Celebró no solo el crecimiento de la torre, sino también el esfuerzo del niño, la concentración en su mirada. Cuando colocó un bloque con éxito, sonrió para sí misma, una sonrisa cómplice que no pedía nada a cambio. Hernán vio, por primera vez, a alguien que trataba a su hijo no como un proyecto que arreglar, sino como una persona a la que comprender a su propio ritmo. El maletín de cuero se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe sordo. El sonido quedó amortiguado por la alfombra, y los dos, tan inmersos en su pequeño mundo, ni siquiera lo notaron. Pero para Hernán, ese golpe fue el sonido de algo dentro de él que se rompía. El emprendedor, el hombre de negocios, el conquistador de mercados, se sentía absurdamente pequeño e ignorante. Allí, en el umbral de su propia casa, era un extraño, un espectador de un milagro que ocurría sin su permiso ni ayuda. La soledad que sintió en ese momento fue la más profunda de su vida. La torre crecía, bloque a bloque, desafiando la gravedad, amarillo sobre azul, verde sobre rojo. Era una estructura frágil e inestable que parecía una metáfora de ese momento. Cada nuevo piso era un suspiro contenido, una pequeña victoria contra el caos. Hernán contuvo la respiración junto con ellos, con la mirada fija en la pequeña mano de Mateo, que se movía con precisión lenta y calculada. Todo su mundo empresarial, las reuniones, las ganancias, todo se desvaneció. Solo quedaron esa torre, esa alfombra y esas dos personas. Entonces, la torre se estremeció. Un movimiento repentino de Mateo hizo temblar toda la estructura, y el bloque superior amenazó con caerse. El chico se encogió de hombros y emitió un gemido bajo, un gemido de pura frustración, preparándose para el colapso que siempre llegaba, para el fracaso que tan bien conocía.
Hernán sintió un nudo en el estómago. Era entonces cuando todo terminaría, el hechizo se rompería, las lágrimas y el aislamiento regresarían. Se preparó para la crisis, para la escena que había visto decenas de veces, pero Camila no se movió, no intentó sujetar la torre, no dijo cuidado, no se alarmó, simplemente esperó a que pasara el temblor, y cuando el bloque se estabilizó apenas, miró a Mateo con una serenidad impresionante. Casi, susurró con voz suave como el terciopelo. ¿Ves? No se cayó. Respiramos hondo y seguimos adelante. No solucionó el problema. Le enseñó al chico a sobrevivir al borde del abismo. Le dio la confianza para afrontar la inestabilidad. Y eso fue lo que hizo Mateo. Exhaló lentamente. Un suspiro breve que Hernán pudo oír desde donde estaba. Tomó el último bloque, el rojo, y por un instante que pareció eterno, lo sostuvo en el aire. Sus ojos no estaban fijos en el bloque sino en el rostro de Camila, buscando el coraje que ella le ofrecía. Entonces, con una delicadeza que Hernán jamás imaginó poseer, Mateo colocó el bloque rojo en lo alto de la torre. Ella se levantó, completa, perfecta. Lo que sucedió después fue lo que demolió por completo a Hernán. Mateo giró el rostro hacia Camila, y una sonrisa lenta y radiante se extendió por sus labios. No fue un espasmo, no fue un acto reflejo, fue una sonrisa, de alegría pura y genuina, un sol que salía en su rostro, iluminando todo a su alrededor, una sonrisa de complicidad, de victoria compartida. Por primera vez en años, Hernán vio la felicidad pura y sin filtros de su hijo, y lo más devastador de todo fue que esa sonrisa no era para él. Es en momentos como estos que la vida nos golpea en el estómago y nos obliga a despertar. Es la prueba de que las mayores revelaciones no llegan con ruido, sino en el silencio del descubrimiento. Si esta historia ya te conmueve, si alguna vez has sentido un nudo en la garganta, aprovecha y compártela con alguien que necesite comprender el poder de la conexión. Deja un comentario abajo sobre el momento que te hizo ver la vida de otra manera, porque el viaje de Hernán apenas comienza a profundizarse. El aire abandonó los pulmones de Hernán en un jadeo audible, un sonido desgarrador que no pudo contener. Era el sonido de toda una vida de certezas que se hacían añicos. En ese instante, sintió un profundo dolor, no por algo que había perdido, sino por todo lo que nunca tuvo. ¿Cuántas sonrisas como esa se había perdido? ¿Cuántos momentos de pura conexión se habían desperdiciado en salas de conferencias y vuelos internacionales? La imagen del rostro radiante de Mateo permaneció grabada en su mente, una dolorosa instantánea de la felicidad que existía en su hogar, pero que no era suya. El ruido, aunque silencioso, rompió el hechizo. Camila levantó la cabeza de golpe y sus ojos, antes fijos en el chico, se abrieron de par en par al ver a Hernán de pie en la puerta. Había sorpresa en su mirada, pero también un atisbo de miedo, el instinto de un empleado sorprendido en un momento de intimidad no autorizada. La reacción de Mateo fue aún más rápida y mordaz. La sonrisa no disminuyó, simplemente se apagó, como una bombilla apagada. Su rostro volvió a ser una máscara neutra y su mirada se desvió hacia un punto aleatorio en la alfombra. Un silencio denso e incómodo invadió la habitación, llenándola por completo. Los tres se quedaron paralizados en sus posiciones. Hernán, el intruso, Camila, la guardiana sorprendida, y Mateo, el epicentro de ese universo, ahora de nuevo encerrado en su órbita privada. El aire, que segundos antes vibraba con alegría contenida, ahora estaba cargado de tensión. Hernán sintió el peso de la mirada de Camila sobre él, una mirada que no era acusatoria, sino una pregunta silenciosa. ¿Qué vas a hacer ahora? Camila fue la primera en romper la inercia. Con discreta agilidad, se puso de pie, ajustándose la falda de su sencillo uniforme. Su movimiento era un intento de restablecer el orden, de volver a los roles que cada persona debía desempeñar en aquella casa. «Señor Salvatierra», dijo con voz temblorosa, pero respetuosa. No lo oí llegar. ¿Estuvo bien el viaje? La pregunta era una formalidad, un salvavidas para devolverlos a la fría y jerárquica realidad de antes, pero la normalidad ya se había hecho añicos.
Hernán abrió la boca para responder, para decir cualquier cosa que diría un jefe. Sí, todo salió bien. O, llegué temprano. Pero las palabras no le salían. Tenía la garganta apretada por un nudo de emociones que no podía nombrar. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar la revolución que acababa de ocurrir en su interior? Cualquier palabra parecería una mentira, una banalidad comparada con la magnitud de lo que había presenciado. Así que se quedó allí, sin palabras, mirando a su hijo, que ya no lo veía. Entonces sucedió, como el inevitable final de aquel momento mágico. La mano de Mateo, ahora sin intención, rozó la colorida torre. Con un sonido suave y hueco, los bloques de madera se desplomaron, esparciéndose por la alfombra como hojas caídas. La estructura que habían construido con tanto cuidado y paciencia se desmoronó en un instante. El sonido de la caída, aunque silencioso, resonó en la habitación como la ruptura de algo mucho más importante y frágil. La pequeña obra de arte, símbolo de esa conexión, ya no existía. Mateo no lloró, no hizo un berrinche ni gritó, como Hernán podría haber esperado. Simplemente miró los bloques dispersos con una quietud casi más dolorosa que cualquier lágrima. Su pequeña mano se cerró alrededor del bloque rojo, el último que había colocado encima, y lo sujetó con fuerza, con los nudillos blancos. Era el único vestigio que quedaba de la torre, la única prueba física de aquella victoria, y se aferró a él como si fuera lo más preciado del mundo. El sonido de bloques, cayendo, pareció liberar a Hernán de su parálisis. Dio un paso dentro de la habitación, luego otro. Cada paso parecía requerir un esfuerzo monumental, como si caminara contra una corriente invisible. Sus zapatos de cuero italiano, que normalmente lo llevaban con autoridad por las oficinas más importantes de la ciudad, ahora se sentían pesados e inadecuados para ese terreno sagrado. Se sentía como un gigante torpe invadiendo un jardín secreto, un jardín que él mismo había plantado pero que nunca había aprendido a cultivar. Se detuvo a una distancia prudencial, sin saber cómo salvar la distancia que lo separaba de su hijo. Su mirada se cruzó con la de Camila, y por un instante, las barreras entre jefe y empleado desaparecieron. Ella vio en sus ojos no la ira ni la desaprobación que temía, sino una confusión profunda, una vulnerabilidad que lo desarmó por completo. En lo profundo de sus pupilas había una pregunta que no necesitaba formular, una súplica silenciosa y desesperada que lo decía todo. ¿Cómo lo hiciste? Por favor, enséñame. Camila apartó la mirada, no por sumisión, sino porque sentía el peso de esa petición. Comprendía ese dolor. Lo había visto en los ojos de su madre años atrás. Sabía que ese hombre, tan poderoso e intimidante, estaba completamente perdido. La respuesta a su pregunta no era una técnica ni un método que se pudiera enseñar con palabras. Era algo que provenía de la paciencia y la aceptación. Y no sabía cómo explicarle a ese padre que, para construir una torre con su hijo, primero tendría que deconstruirse a sí mismo. El instinto de Hernán, afinado por décadas de liderazgo y control, le gritaba que hiciera algo, dar una orden, arreglar la situación, llenar el silencio con su voz autoritaria. Pero la imagen de la sonrisa de Mateo, una sonrisa que no era la suya, lo paralizó. Comprendió, de forma visceral y aterradora, que todas las herramientas que lo habían convertido en un gigante del mundo empresarial eran inútiles allí, sobre esa alfombra. Por primera vez, no supo cuál sería su siguiente paso, y, en un acto de entrega total, aflojó el nudo de su corbata de seda, símbolo de su poder, como si se liberara de una soga. El siguiente gesto fue aún más impactante, sobre todo para él. Hernán dobló las rodillas, la costosa tela de sus pantalones de vestir protestando por el movimiento, y se agachó. El movimiento fue rígido, torpe, el de un hombre que no se había sentado en el suelo desde la infancia. En realidad, no se sentó, simplemente permaneció allí, agachado, en una posición a medio camino entre su mundo vertical de autoridad y el mundo horizontal de su hijo. Fue un intento de ver las cosas desde la misma perspectiva, incluso cuando sus músculos y su orgullo se resistían.
Mateo, sin embargo, no parecía darse cuenta. Sus ojos permanecían fijos en el bloque rojo que sostenía en la mano, con el pulgar recorriendo los bordes lisos de la madera con un movimiento repetitivo y tranquilizador. La llegada de su padre a su campo visual periférico no alteró su respiración ni su concentración. Para el niño, la presencia de Hernán era como un nuevo mueble en la habitación, algo que estaba ahí pero que aún no formaba parte de su entorno familiar y seguro. La indiferencia de su hijo fue una lección más dura para Hernán que cualquier reprimenda. Desde el suelo, el mundo se veía diferente. Hernán observaba los bloques dispersos, un caos de colores que contrastaba con el sobrio diseño de la alfombra. Su mente, programada para la eficiencia, percibió el desorden y quiso corregirlo. Su brazo se movió casi por sí solo, extendiendo la mano para coger un bloque azul y empezar a ordenar, organizar y resolver. Era lo que siempre hacía, imponer orden al caos. Estaba a punto de tocar el bloque cuando su mirada se cruzó con la de Camila, que seguía de pie, observándolo todo. No dijo ni una palabra, solo negó con la cabeza, un movimiento diminuto, casi imperceptible, pero cargado de significado. Sus ojos transmitían un mensaje claro y urgente. No hagas esto, no lideres, no impongas, simplemente quédate aquí. Era un veto silencioso, una orden de alguien que, en la jerarquía de aquella casa, no tenía ningún poder. Y sin embargo, en ese momento, su autoridad sobre aquel pequeño universo era absoluta. Hernán comprendió que, para entrar en el mundo de Mateo, tendría que dejar de lado sus propias reglas. Retiró la mano, con el rostro ardiendo de vergüenza. Vergüenza por su arrogancia, por su ignorancia. Finalmente, cedió por completo y se sentó en el suelo, con la espalda recta y las manos apoyadas en las rodillas, ajeno a su traje arrugado. Y entonces, esperó. Fue quizás lo más difícil que había hecho en su vida. Él, un hombre de acción, se obligó a permanecer inmóvil. Renunció al control, al poder, al movimiento. Simplemente existió en ese espacio, respirando el mismo aire que su hijo, en silencio. Poco a poco, el silencio cambió de color. La tensión se disipó, dando paso a una quietud expectante. Hernán empezó a notar cosas que su ajetreo diario nunca le permitía. Notó el polvo danzando en los rayos de luz que se filtraban por la ventana, el lejano sonido de una sirena en algún lugar de Buenos Aires, la suave textura de la alfombra bajo sus dedos. Oyó la respiración suave de Mateo, un ritmo tranquilo y constante, y al concentrarse en esos pequeños detalles, su propia ansiedad comenzó a disminuir. Tras lo que pudieron haber sido minutos o una hora, Mateo se movió. Colocó el bloque rojo que sostenía sobre el tapete justo frente a él. Luego tomó un bloque amarillo de los que estaban dispersos y lo colocó con cuidado junto al rojo, formando el comienzo de una línea recta. No estaba reconstruyendo la torre. Estaba creando algo nuevo, una secuencia, un patrón que solo tenía sentido en su mente. El juego había cambiado, y él dictaba las nuevas reglas. Al observar, Hernán sintió una repentina claridad. No se trataba de construir hacia arriba, de llegar a la cima. Se trataba de conectar, de crear una secuencia, uno al lado del otro. Con el corazón latiéndole con fuerza, extendió lentamente la mano, tomó un bloque azul y, imitando el gesto de su hijo, lo colocó junto al amarillo, continuando la fila. No dijo nada. No miró a Mateo en busca de aprobación. Simplemente añadió su pieza al juego, siguiendo el ejemplo del niño, en un acto de sumisión y respeto. Mateo se detuvo un momento. No giró la cabeza, pero Hernán vio que sus ojos se movían, notando el bloque azul que antes no estaba allí. Por una fracción de segundo, la mirada del niño se desvió hacia la mano de su padre, que aún descansaba sobre la alfombra. No hubo sonrisa ni sonido, pero hubo reconocimiento, una aceptación silenciosa de que esa nueva pieza pertenecía a su lugar. Para Hernán, ese breve y fugaz destello de atención fue más gratificante que cualquier trato cerrado, cualquier meta alcanzada. Era el comienzo. Empezó un nuevo juego, sin reglas habladas, solo una lógica intuitiva.
que Hernán se esforzaba por descifrar. Era un dueto silencioso. Mateo tomaba un bloque, lo estudiaba un momento y lo añadía a la línea creciente. Luego se detenía, y esa era la señal para Hernán. El empresario entonces elegía otro bloque y lo colocaba en la secuencia. Aprendió a observar, a notar que Mateo nunca colocaba dos colores primarios juntos, que siempre había un color secundario entre ellos. Estaba aprendiendo la gramática de un idioma que no usaba sonidos, solo formas y colores. Camila, percibiendo la delicadeza del momento que se desarrollaba, se apartó discretamente. Retrocedió poco a poco, paso a paso, hasta el borde del sofá, donde permaneció sentada en silencio. Ella había construido el puente. Ahora, padre e hijo, debían encontrar el coraje para cruzarlo. Su misión no era participar, sino proteger ese espacio, asegurar que nada externo lo rompiera. Desde su nueva posición, era la guardiana de ese precioso momento. Su rostro sereno reflejaba la belleza de lo que había ayudado a crear, sin pretender jamás poseerlo. La mente de Hernán, normalmente un torbellino de correos electrónicos, llamadas y preocupaciones sobre los mercados financieros, estaba sorprendentemente tranquila. Por primera vez en años, no pensaba en el siguiente paso, la siguiente meta, el siguiente problema. Todo su universo se había reducido a esa alfombra, a la textura de la madera pintada bajo sus dedos, al suave sonido del bloque al golpear el suelo. Estaba completamente inmerso en el presente, un estado de conciencia plena que ninguna clase de yoga ni meditación ejecutiva podría jamás lograr. De repente, la secuencia se rompió. Mateo tomó un bloque naranja, pero en lugar de colocarlo al final de la fila, lo levantó en el aire, en el espacio vacío entre él y su padre. No se lo ofreció directamente, ni miró a Hernán. Simplemente lo mantuvo allí, suspendido, con el brazo extendido. Era un gesto ambiguo, una pregunta formulada sin palabras, una prueba de confianza. El corazón de Hernán se aceleró. ¿Qué significaba esto? ¿Qué debía hacer? El miedo a equivocarse lo paralizaba. El instinto le decía que tomara el cuaderno, aceptara el regalo, mostrara gratitud. Pero el recuerdo del gesto de Camila lo detuvo. No guíes. Sigue. Así que en lugar de dar un paso al frente, hizo un gesto de pura vulnerabilidad. Extendió la mano, con la palma hacia arriba, y la dejó reposar sobre la alfombra, a centímetros de la de Mateo. No era una exigencia, era una invitación. Estaba transfiriendo todo el poder de esa interacción a su hijo, dejando la decisión final enteramente en manos del chico. Mateo permaneció inmóvil un largo instante, con la mirada fija en el bloque naranja. Hernán contuvo la respiración. Cada segundo se le hacía eterno. Entonces, muy lentamente, el brazo del niño se movió. Su pequeña mano avanzó y soltó el bloque, que cayó suavemente en la palma abierta de Hernán. Por una fracción de segundo, los dedos de Mateo rozaron la piel de la mano de su padre. Fue un roce leve, casi accidental, pero para Hernán fue como un rayo, una corriente eléctrica de pura conexión que recorrió todo su cuerpo. Una oleada de emoción, ardiente y abrumadora, le subió a la garganta a Hernán. Le costó toda su fuerza de voluntad no desplomarse en el acto. El pequeño bloque de madera en su mano parecía pesar una tonelada, aplastado por el peso de ese gesto de confianza, un gesto que jamás imaginó posible. Miró a Camila y la vio sonriendo, una sonrisa genuina y alentadora que decía: «Esto es todo. Lo lograste». Finalmente comprendió que el verdadero poder no residía en el control, sino en la rendición. Con la mano aún ligeramente temblorosa, tomó el bloque naranja y lo colocó al final de la línea de color, sellando el pacto. El juego se reanudó, pero algo había cambiado para siempre. Ya no eran dos personas jugando juntas en sus propios mundos. Eran compañeros. Construían algo juntos. La línea de bloques se extendía ahora por la alfombra, un sendero vibrante y significativo, un camino que recorrían juntos, emergiendo de sus respectivos exilios para encontrarse en el centro. Fue en ese preciso instante que el sonido de la llave girando en la puerta principal resonó por todo el apartamento. Elena había llegado.
Entró, hablando por el móvil, con la voz un poco alta, quejándose de un problema con el catering de un evento benéfico. No, dije gardenias, no rosas blancas, dijo al entrar en la sala. Entonces su voz se apagó a media frase. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la escena que tenía delante, una escena tan surrealista que su cerebro se negó a procesarla de inmediato. Allí estaba su esposo, Hernán Salvatierra, el hombre cuyo traje valía más que un auto de lujo, sentado en el suelo como un niño, y a su lado, nuestro hijo, Mateo, entregándole un bloque de juguete, y la nueva criada, Camila, observándolos desde el sofá con una calma monacal. El silencio en la habitación no era el habitual, de ausencia y soledad. Era un silencio denso, lleno de comunicación, de algo que ella no reconocía. En ese instante, Elena se dio cuenta de que ahora era la verdadera extraña en su propia casa. El teléfono de Elena se le resbaló de la mano y cayó a la alfombra con un golpe sordo. Se quedó inmóvil, como una estatua de seda y joyas, mientras su mente intentaba reconciliar lo que veían sus ojos. Esta escena no pertenecía a su vida. Su marido distante y su hijo inalcanzable, juntos, y no juntos como en una fotografía forzada, sino en una comunión silenciosa que sentía tan real como el suelo bajo sus pies. Una compleja oleada de celos, alivio y una esperanza casi olvidada la invadió, dejándola sin aliento. Hernán miró a su esposa, y en su rostro, Elena no vio al ejecutivo cansado e irritado que salía de casa cada mañana. Vio a un hombre despojado de su armadura, con ojos claros y una expresión de serenidad que no había visto desde el principio de su relación. No intentó levantarse, no se disculpó por su ropa arrugada. Simplemente la miró y luego le dedicó una leve sonrisa. Una sonrisa que no era de victoria, sino de paz. Y con ese simple gesto, la invitó al nuevo mundo que acababa de descubrir. La llegada de Elena, sin embargo, quebró la tenue capa de confianza que se había formado. Mateo se estremeció al oír el teléfono caer, y sus manos, que antes se movían con serenidad y determinación, se cerraron en puños sobre su regazo. Bajó la cabeza, y el frágil contacto visual con el mundo exterior se cortó. La puerta que había entreabierto se cerró de golpe, mostrándole a Hernán lo inestable que era esa paz, lo constante y paciente que tendría que ser su trabajo a partir de ese momento. Pero esta vez, la reacción de Hernán fue diferente. El pánico no lo abrumó. El instinto de rendirse no lo invadió. Miró a su hijo retirarse y no sintió frustración, sino un instinto protector. No se levantó para apaciguar a su esposa, para normalizar la situación. Permaneció en el suelo, como un ancla. Su mano se movió y se posó suavemente junto a la línea de bloques, un gesto que decía: «Sigo aquí. Este espacio es nuestro. Es seguro». Por primera vez, estaba defendiendo el mundo de su hijo, en lugar de intentar invadirlo. Entonces miró a Elena, todavía paralizada cerca de la puerta, e hizo algo que selló su transformación. Dio 2 palmaditas en la alfombra, en el espacio vacío a su lado. No era una orden, ni siquiera una petición. Era una invitación silenciosa, sin expectativas. Un gesto que decía: «Si quieres, hay un lugar para ti aquí, en el suelo, con nosotros». Le ofrecía la misma oportunidad que Camila le había dado, la oportunidad de liberarse de su rol y simplemente estar presente. Elena miró la mano de su marido, el espacio vacío en el suelo y luego los zapatos de tacón que la mantenían en alto y distante. Sintió el peso de años de soledad, de escenas silenciosas y llanto reprimido en la almohada, y sintió la posibilidad de algo diferente, en una decisión que surgió del corazón, no de la razón. Se agachó y se quitó un zapato, luego el otro, dejándolo sobre el frío mármol, y descalza, caminó hacia ellos. Estaba sentada, con la tela de su costoso vestido desplegándose a su alrededor. Por primera vez en años, la familia Salvatierra estaba reunida, no en una mesa formal ni en el asiento trasero de un coche de lujo, sino allí, en el suelo de su sala, en un triángulo de silencio. La hilera de bloques de colores que los separaba ya no era un juguete, sino el primer ladrillo en la reconstrucción de un hogar.
La primera palabra de un nuevo idioma que todos tendrían que aprender juntos. Hernán supo en ese momento que su vida se había dividido en dos, el antes y el después de aquella tarde. Nada se resolvió mágicamente. Mateo seguía viviendo en su mundo privado, y el camino hacia él sería largo y lleno de incertidumbre. Pero el objetivo de Hernán ya no era arreglar a su hijo, era comprenderlo. Su ambición, antes centrada en conquistar el mundo, ahora se centraba en un desafío infinitamente mayor y más significativo: ganarse la confianza de su hijo, paso a paso. Finalmente lo entendió. El verdadero éxito no consistía en construir rascacielos, sino en asegurar la solidez de los cimientos de su hogar. Miró a la mujer a su lado y al niño frente a él, y se dio cuenta de que había pasado toda su vida acumulando una riqueza que no le alcanzaba para comprar lo que más necesitaba. La verdadera riqueza no residía en sus extractos bancarios, sino en la frágil belleza de ese momento, en la promesa contenida en una simple hilera de bloques de colores. La historia de Hernán nos muestra que nunca es tarde para bajar del pedestal, volver a sentarse y aprender a jugar de nuevo. Descubrió que el mayor ascenso que podía recibir en la vida no era director ejecutivo, sino padre. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar sobre lo que realmente importa, suscríbete al canal para ver más historias de transformación como esta. Y, sobre todo, compártela con todos los que necesitan recordar que el amor se construye con pequeños gestos, en silencio, ladrillo a ladrillo.